Comenzamos un nuevo estudio en el Evangelio de Marcos y estamos en el capítulo número 4. Y este capítulo realmente, señores, ha tocado mi corazón de una manera muy especial, porque aquí Jesús va a comenzar a decir las parábolas. Y estas parábolas específicamente que se encuentran en este capítulo tienen mucho que ver con cuánta atención nosotros le ponemos, cuánto escuchamos a la voz de Jesús y cómo el enemigo, Satanás, tiene la intención de hacer callar a Jesús, de que Jesús no hable a nuestro corazón, pero también específicamente que nosotros no le prestemos atención a la palabra de Dios. Y justamente mientras yo hago los estudios, mientras trato de compartir la palabra de Dios con muchas personas, yo sé que es difícil en un mundo de redes sociales donde todo se quiere rápido. También es importante recordar que hay que hacer pausas, que hay que detenerse para encontrarse con Dios y que si no sacamos tiempo para estar con Dios, vamos a tener una relación de momentos con Dios, no una relación efectiva. La relación se desarrolla en el tiempo. Y una de las cosas que vamos a aprender en esta parábola del sembrador, que se encuentra en el capítulo 4 de Marcos, versículo 1 al 20, es que Jesús quiere que su palabra crezca en nosotros. Yo quiero contarte qué dice la palabra de Dios y juntos tratar de entender y recibir el mensaje que Dios tiene para nosotros. Así que vamos a ir inmediatamente a la palabra de Dios. Vamos juntos al capítulo 4 del Evangelio de Marcos. Este capítulo viene precedido del capítulo número 3 y el capítulo número 3 cierra con Jesús siendo acusado por unos fariseos que vinieron desde Jerusalén, diciéndole que Jesús estaba asociado con Belcebú. Y Jesús habla de una casa dividida como la de Satanás, que no puede estar dividida si realmente él es del reino de Satanás. Así que Jesús establece claramente que él no es del reino de Satanás y que él es el ladrón que viene a robarle a Satanás esas almas que Satanás está destruyendo. Por eso Jesús libertaba a personas con el poder de su Espíritu Santo. Por eso Jesús predicaba la palabra. Pero además de eso, Jesús tiene una lucha con su familia, porque su familia, por alguna razón u otra, quiere proteger a Jesús, pero quieren protegerlo diciéndole que él está fuera de sí y que en ese momento realmente ellos no estaban haciendo la voluntad de Dios. Y Jesús dice, la familia que tengo es la familia que hace la voluntad de Dios. Y para ser parte de la familia de Dios necesitamos hacer su voluntad. Así que vamos juntos a estudiar ahora la introducción a las parábolas de Jesús en el capítulo número 4 del Evangelio de Marcos. La primera parábola que vamos a ver es la parábola del sembrador. También vamos a ver otra parábola acerca de una semilla escondida y también veremos la parábola de la mostaza, la semilla de mostaza bien pequeñita. Y son parábolas que quieren hacernos reflexionar acerca del reino de Dios, del ministerio de Jesús y cómo Jesús se relaciona con el pueblo y a través de parábolas le da pequeñas pistas, le cuenta historias, alegorías y le ilustra a ellos cómo pueden ver pistas acerca de la revelación que Jesucristo es para ellos de parte de Dios. Así que el texto bíblico comienza a hablar de la parábola del sembrador y dice el texto en el versículo 1. Si vamos juntos aquí, el versículo número 1 dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Y esto porque básicamente cuando usted lee en el capítulo 3, el versículo número 7, dice que Jesús se retiró al mar junto a sus discípulos y una gran multitud le seguía. Justamente es lo que va a estar pasando en el capítulo 4. Jesús ahora va a comenzar otra vez en el mar a enseñar a una gran multitud. Jesús disfrutaba enseñar en el mar. En el caso del capítulo 3, versículo 7, Jesús dice que prepararon la barca porque la gente que estaba viniendo desde Judea, Idumea, desde Jerusalén, desde Tiro y Sidón, era tanta la gente que los enfermos se le tiraban encima y tenía Jesús el cuidado de que no lo oprimieran, no lo maltrataran, lo lastimaran, lo mataran. Así que Jesús le dice a los discípulos, preparen una barquilla por si acaso pasa un evento aquí, yo pueda subir a la barca. Justamente en el capítulo 4, versículo 1, Jesús comienza a enseñar de nuevo en el mar y cuando él comienza a enseñar, se reunió alrededor de él. Cerca de Jesús estaban todos. Había tanta gente que él decidió subir a una barca.
Ahora Jesús no dice preparen la barca, ahora Jesús está usando la barca que él le había mencionado a los discípulos, que estaba en el mar y se sentó. Imagínate la escena. Jesús está en el mar, mucha gente está viniendo a aquel lugar, toda la gente está sentada a la orilla del mar y Jesús, al ver tanta gente, decide sentarse en una barca para comenzar a enseñar. Y cuando está allí, dice que toda la gente, si puedes ver el texto conmigo, ahora sí, dice toda la gente permanecía en la orilla. La gente sentada en la tierra frente al mar, en la orilla, y Jesús les enseñaba. Lo que Marcos va a contar aquí no necesariamente menciona todas las cosas que Jesús le enseñó a este grupo de gente que están allí. Y esta gente se tenía que sentar a escuchar la palabra de Dios. Y fíjense que ahora comienza el tema. Desde este momento se está hablando de que Jesús enseña y para poder entender una enseñanza hay que prestar atención. Para poder aprender lo que Jesús quiere enseñarnos tenemos que escuchar, tenemos que tomar tiempo para escribir lo que Él tiene para nosotros, para leer lo que la palabra de Dios dice. Jesús quiere hablarnos, quiere enseñarnos, pero tenemos que hacer tiempo para Jesús. No que suceda momentáneamente, sino que intencionalmente pasemos tiempo con Jesús. El texto dice que Él les enseñaba por medio de parábolas muchas cosas. Aquí vamos a ver una de las parábolas que para Jesús era muy importante que nosotros entendiéramos, que ellos entendieran. Nosotros estamos viendo la historia completa. Esta gente estaba allí escuchando a Jesús, mirando, tratando de entender, tratando de escuchar. Y algunos ni siquiera escuchaban lo que Jesús estaba diciendo porque las palabras le entraban por aquí y le salían por el otro oído. En su enseñanza, Jesús les decía, oíd. Y esta palabra, oíd, escuchad, el hecho de prestar atención con el oído, es la palabra clave de esta historia. La vas a ver en muchas ocasiones repetidas aquí. Inclusive Jesús está diciendo oíd como en signo de presten atención a lo que voy a decir en este momento. El sembrador salió a sembrar y ve haciéndote las preguntas siguientes. ¿Quién es el sembrador? ¿Qué es sembrar? ¿Qué significa lo que estamos leyendo? Porque los primeros versículos hasta el 9 vamos a leer la historia y luego de esto yo voy a explicarte la interpretación de esta parábola de Jesús. Y va a ser una interpretación bien interesante. Te voy a dar una ojeadita para que veas cómo se ve. Aquí en esta sección voy a traer un gráfico y te voy a mostrar ese gráfico y allí vamos juntos a entender la parábola en este video. Así que, primero versículos, ¿cuál es la parábola? Versículo 3 al 9 dice, oíd, el sembrador salió a sembrar y al hacerlo, una parte de la semilla cayó sobre el camino. La primera cosa que tenemos es que el sembrador sale a sembrar y una parte de la semilla que estaba sembrando cae sobre el camino. Cuando cayó sobre el camino esta semilla, vinieron las aves del cielo rápido. No sé cuántos de ustedes han visto ese video de alguien que está comiéndose un sándwich y mientras está comiendo el sándwich lo está disfrutando y de repente viene un ave y le quita el sándwich. Justamente esa es más o menos la idea que yo tengo en mente. Cuando tú le tiras a un ave un poco de semillas, inmediatamente las aves comienzan a comer las semillas y se comen todo lo que hay allí. Justamente la semilla que el sembrador sembró, o no que sembró, sino que cayó junto al camino, vinieron las aves del cielo y se la comieron. ¿Qué significa eso? Eso lo vamos a ver más adelante. Otra parte de la semilla cayó en terreno pedregoso. Tenía un terreno con piedras y allí cayó la semilla. No había mucha tierra porque era pedregoso y brotó pronto, creció porque había un poco, porque la tierra no era profunda, pero, punto importante, cuando salió el sol, se quemó, se agostó, se destruyó, se secó, pues la raíz no tenía profundidad, no tenía hondura. Justamente hay dos semillas aquí. Número uno, una cae en el camino. Esa que cae en el camino, las aves vienen y se la comen. Rápido, se acabó, no semillas en el camino. Segunda cosa, menciona que hay un grupo de semillas que el sembrador tenía que cayeron sobre piedras y esas piedras tenían un poco de tierra. Cuando cayó la semilla,
crece rápido por el poco de tierra que tiene, pero inmediatamente creció. Dice que cuando el sol salió, le dio duro el sol y entonces se secó, se quemó y no tenía una tierra firme para que esa raíz entrara y permaneciera. Dice que otra cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Los espinos se pusieron más grandes que la plantita y como la ahogaron, no dio fruto. Esta quizás estaba ahí, pero estaba tapada, sin frutos. ¿Quién es esa persona hoy en día? Me hace pensar mucho en las personas que van a la iglesia, escuchan el mensaje, pero siempre hay algo que no les permite dar frutos. Nunca dan un fruto espiritual. Y dice la Biblia que por los frutos los conoceréis. El que es cristiano, firme en la palabra, tiene que llevar los frutos del Espíritu. Y los frutos del Espíritu, hay algunos que llaman el fruto del Espíritu porque vienen muchas formas, pero también tenemos múltiples frutos que damos de la vida espiritual al tener una relación con Cristo. ¿Cuáles son esos? ¿Quién es esa persona? ¿Soy yo? ¿Soy una persona que estoy en el camino y las aves se están llevando toda la palabra de Dios? ¿O yo soy una persona que está en un camino pedregoso? Y como que crecí, pero de repente el sol me quemó, o yo caí entre espinos y los espinos no dejan que lo que quiero hacer pueda hacerlo, así que nunca lo hago. Luego dice que otra parte de la simiente cayó. Fíjense cómo pasa ahora pasa al singular de la simiente, cayó en buena tierra. Y cuando cayó en buena tierra, que es el corazón del ser humano, brotó, luego creció y luego produjo fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Uno que da 100, uno que da 70, uno que da 30. Una planta que crece y que da fruto en grandes cantidades. Esta es la parábola y Jesús cierra la parábola diciendo lo que dice el versículo 9. Fíjense aquí. Y añadió Jesús, el que tenga oídos para oír, oiga, oíd. Fíjense la conexión entre el inicio y el cierre. Oídos para oír, oiga. Jesús tiene la intención de que ellos puedan escuchar y atender a esta parábola. Pero ¿de qué sirve que yo pueda escuchar una parábola si no la entiendo? Justamente el grupo aquí se va a dividir en dos a partir del versículo número 10. Y vamos a ver un tema muy delicado con las parábolas, porque al parecer Jesús se expresa de una manera, o Marcos cuenta el relato aquí de una manera a partir del versículo 10 en adelante, donde parece darse a entender que Jesús no quería que algunas personas entendieran la parábola. Y yo creo que esa no es la intención del texto bíblico. Y quiero contarte cuál es la intención. El versículo dice, el versículo 10, cuando se quedó a solas, Mateo dice cuando Jesús volvió a la casa, los que estaban cerca de él, junto con los 12, aquí está hablando de tres grupos. Número 1 está hablando de Jesús, grupo 1. El grupo 2, un grupo de gente que vamos a llamar a este grupo de gente que estaban cerca de él. Este grupo de gente en esta historia es parte de la multitud que estaba allí. Pero cuando Jesús despide a la multitud, luego de contarles las parábolas, Jesús se va a la casa, se quedó a solas y un grupo de gente se quedó con Jesús y con los 12 discípulos. A esto le vamos a poner un nombre. A los que están aquí debajo le vamos a llamar insiders o le vamos a llamar los de adentro, los de adentro. Y los que están aquí, que son este grupo de gente que escuchó las parábolas, se fueron, algunos no pudieron escuchar, le entró por aquí, se fue por allá, no escucharon una parte, no tenían interés, algunos estaban cuestionando a Jesús. Es el grupo de outsiders, es el grupo de gente de afuera. Los de afuera, los de adentro que se quedan con Jesús. ¿Estás conmigo? Vamos a ver qué pasa cuando los de adentro, los que se quedan con Jesús y con los discípulos, comienzan a pensar y a reflexionar sobre las parábolas de Jesús. En este caso, la parábola del sembrador. El texto dice, muy interesante, le preguntaron sobre el significado de las parábolas. Le preguntaron qué significan esas parábolas que tú estás diciendo, esas ilustraciones que tú nos estás contando. Jesús estaba enseñando frente al mar. Jesús
estaba sentado en la barca. La gente se fue, Jesús estaba enseñando por parábolas. Los que se fueron no entendieron, no se sabe qué pasó con ellos. Aquí hay un grupo de gente que se queda con Jesús y luego de escuchar que hay un sembrador que siembra, que algunas cayeron en el camino, otras cayeron sobre piedras, otras en espinos y una en buena tierra. Y Jesús les habla de que las aves se comieron las semillas. Habían todas esas preguntas. Y yo pregunto, ¿por qué significan estas parábolas? Esa es una muy buena pregunta. Ellos quieren saber el significado de las parábolas. Jesús les dice, a través de parábolas, Dios le está revelando a ustedes el misterio del reino de Dios. A vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios. ¿A quién es vosotros? El grupo de gente que se acerca y quiere saber qué significan las cosas. Es la gente que quiere profundizar en el texto, la gente que quiere conocer más de Jesús. En la medida que nosotros buscamos la presencia de Dios, caminamos con el Señor, Él nos va a revelar su palabra. Él nos va a revelar su propósito para nosotros. En relación con Dios conocemos nuestro propósito. Lejos de Dios, cuando Jesús está solas, si nosotros no vamos a Él, no lo vamos a ver. Lejos de Dios, si nos vamos como la multitud, no vamos a recibir, no vamos a conocer, porque no estamos interesados. Esa semilla de Jesús va a ser como la del camino, que viene el ave, Satanás, y se lleva la palabra y me distrae con otras cosas y nunca profundizo en el misterio del reino de Dios. En este contexto, el misterio del reino de Dios básicamente es la revelación del secreto divino, que no es algo que no podamos entender, es un misterio. Pero este misterio no es que no podamos entenderlo, es que en la medida en que nosotros vamos cerca de Jesús, vamos profundizando en la presencia de Jesús, vamos a conocer más acerca de ese misterio que Dios quiere revelarnos acerca del reino de Dios. Quiero comentar algunas cosas porque esta palabra Jesús ya la ha utilizado. La primera vez que Jesús habla en el Evangelio de Marcos, Él dice, miren, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Es como que ese misterio del reino de Dios que ustedes no conocen se ha acercado y quien representa ese reino soy yo. Es Jesucristo. Es Jesucristo el que representa ese reino. Y Él está diciendo, hey, arrepiéntanse, crean en el Evangelio, en la buena noticia del reino de Dios que yo represento. Y en la medida que usted va estudiando Marcos capítulo 1 al capítulo 8, usted se va a dar cuenta que Jesús está haciendo un ministerio en Galilea y la pregunta que tienen allí es, ¿quién es este? ¿Por qué habla con esa autoridad? ¿A quién se le ha dado autoridad para perdonar los pecados? ¿Por qué tiene tanta autoridad para expulsar demonios? ¿De quién es este? Y vas a verlo en el capítulo siguiente, capítulo 5. Ellos van a preguntar quién es este que puede sacar espíritus inmundos. En el capítulo 4, los discípulos se preguntan quién es este que puede calmar la tempestad. Jesús está siendo cuestionado, o la gente se está cuestionando quién es Jesús. Y aquí, básicamente, la única forma en la que tú puedes saber quién es Jesús es en la medida que tú conoces de Él. Para estos outsiders, para esta gente de afuera, escucharon un poquito, pero la palabra no se sembró. La palabra no quedó profundamente sembrada en el corazón. Ese corazón no tenía suficiente palabra de Jesús, no tenía relación con Jesús, por lo cual no podía ser transformado. Entonces el texto bíblico continúa diciendo que ellos le preguntan a Jesús cuál es el significado de la parábola que Jesús había contado. Y entonces Jesús dice, bueno, a ustedes se ha dado a conocer el misterio de Dios que te acabo de explicar, pero a quienes están fuera, a esos que ya se fueron, todo es como por parábolas. Y aquí entra un tema muy importante porque a veces había gente que no entendía las parábolas. No porque Jesús tenía la intención de no explicar las parábolas, sino porque en su corazón duro, ninguna de las ilustraciones que Jesús estaba dando para ellos tenía sentido. Justamente en el capítulo anterior se ve la evidencia de gente que ya tenía el corazón endurecido en contra de Jesús. Los fariseos, por ejemplo, vienen desde Jerusalén y ya vienen con la mente concebida. Ni siquiera le hablaron directamente a Jesús y dijeron, mira, lo que viene es como parte del reino del mal. Está asociado con Belcebú. La familia misma de Jesús está diciendo, él está loco. Y Jesús va a contar parábolas en dos momentos específicos en el Evangelio de Marcos. Número 1, luego de este encuentro con los fariseos. Y número 2, luego de otro encuentro con los fariseos en el capítulo número 11. Así que
más o menos este cuento de parábolas para los que están afuera es porque ellos no pueden ver el reino de Dios, no porque Jesús no quiera revelárselo, sino porque ellos han endurecido su corazón para recibir la palabra de Dios. Ese es como el tipo de pecado que Jesús estaba describiendo anteriormente en el capítulo 3, la blasfemia en contra del Espíritu Santo, un corazón endurecido que no es sensible a la voz del Espíritu Santo y que identifica al Espíritu Santo como un poder del mal y que no identifica a Jesús como el Salvador que revela el reino de Dios, sino como alguien que pertenece al reino del mal. Y creer esto, alejarse de Dios y no escuchar su palabra para que crezca en nosotros, es básicamente lo que hace vivir una vida en parábolas, sin entender el significado. Así que estos que están afuera, que están endurecidos, para ellos todo es como en parábolas. Y viendo, van a ver, pero no van a percibir. Y qué triste es, no sé cuántos de ustedes usan lentes, yo uso lentes. Sin mis lentes yo puedo ver, pero no percibo. Tengo una miopía bastante severa y cuando salgo, si mis lentes se quedaron, no puedo continuar avanzando. Necesito mis lentes para ver. Y justamente yo puedo ver, veo, pero no percibo. Justamente pasa lo mismo con una persona que ha endurecido su corazón, que no quiere tener una relación con el Señor. Desde que no escuche la palabra de Dios, que renuncie al Señor, esa palabra, aunque la vea, aunque abra el texto, vea y lea que el Señor te ama y te perdona, no va a percibir el mensaje, no puede recibirlo, porque su corazón está endurecido, su corazón está sin Jesús. El texto sigue diciendo que oyen la palabra, van a la iglesia, se sientan y escuchan la palabra y oyen, pero no entienden. Y no entienden no porque no quieran entender, sino porque han cerrado su corazón a la revelación que Dios quiere dar. Y con este corazón cerrado, ¿cómo Dios va a hablarles? ¿Cómo Dios va a comunicarse con ellos? Nosotros tenemos que ser una buena tierra, pero si somos caminos, si somos piedras, si somos espinos, ¿cómo el Señor va a trabajar en nuestro corazón? Así que no siendo que, dice el texto bíblico, versículo número 12, por favor léelo conmigo que es muy importante, no sea que se conviertan, no va a pasar que se conviertan y sus pecados no van a ser perdonados. Versículo número 12, aquí está el problema. Mucha gente cree que Jesús está diciendo, yo no quiero que ellos se conviertan, yo no quiero que sus pecados sean perdonados. Eso no es lo que Jesús está diciendo. Lo que Jesús está diciendo es, mira, ellos se le está hablando, están oyendo, pero no están entendiendo. Ellos están viendo los milagros que he estado haciendo, están viendo la obra que he estado haciendo, están viendo la revelación de Dios en mi vida, pero están ciegos, no pueden percibir. Y justamente una persona, Jesús estaba revelando el reino de Dios a través de los milagros que hacía, a través de los exorcismos que hacía, a través de las enseñanzas que hacía, a través de la muerte en la cruz del Calvario. Todos esos eventos de Jesús eran una revelación del misterio del reino de Dios. Pero una persona que tenga el corazón endurecido, que ni siquiera le interesa escuchar la palabra de Dios, ese no se va a convertir, porque no percibe, no ve, y por ende sus pecados no van a ser perdonados. No es que Jesús no quiere que se conviertan ni que sus pecados sean perdonados. Él vino a entregar su vida para que los pecados sean perdonados. Así que la idea aquí es que Dios no quiere que tú seas del grupo de los de afuera. Dios quiere que tú seas del grupo de adentro, al cual el misterio del reino de Dios es revelado. Y Dios te lo quiere revelar a través del estudio de la palabra. Continuamos mirando el texto bíblico, donde está la explicación de Jesús de la parábola del sembrador. El versículo 13 sigue diciendo, y continuó diciendo, muy importante, aquí hay un elemento clave, ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las demás? Al parecer Jesús dijo muchas parábolas en este momento, pero que esta parábola tiene cierta primacía, cierta relevancia y era muy importante entenderla. Y si no entendían esta, ¿cómo iban a entender las otras? Si de alguna manera estaban conectadas. Justamente Jesús habla de que entender esta parábola es muy importante. ¿Por qué? Porque esta parábola habla acerca de Él, dando la palabra de Dios, enseñando como parte del proceso de salvación del ser humano. Así que, ¿quién es el sembrador en la parábola? El sembrador es Jesús. ¿Y cuál es la semilla? La semilla es la palabra. Vamos a verlo aquí. Mira, dice, el sembrador, en este caso no se hace mucha referencia a quién es el sembrador.
porque la parábola se está enfocando en la acción que está haciendo el sembrador, no en describir quién era el sembrador. Pero más adelante vamos a ver que el sembrador es Jesús, el Hijo del Hombre, un nombre que el mismo Jesús se había dado a sí mismo en otras ocasiones en los capítulos anteriores. Dice que el sembrador, Jesús, siembra la palabra. Y yo quiero que Jesús me dé su palabra. Yo quiero que Jesús me hable. Yo quiero que Jesús me ayude a ser sensible a su palabra y yo pueda escucharlo. Y yo quiero que tú vayas mirando conmigo porque tengo algunas notas que te voy a compartir aquí que creo que te van a ayudar mucho a entender el significado que Jesús va a compartir de esta parábola. El sembrador siembra la palabra. Algunos son como la semilla caída junto al camino. ¿Quién es la semilla? La semilla es la palabra. ¿Quiénes son los que reciben esta semilla? El ser humano. El ser humano puede representar, vamos a decir, algunos están como en el camino. Hay un ser humano que está como en el camino. ¿Qué pasó con los que estaban en el camino? Cuando la palabra vino a los que estaban en el camino y como en el camino, en ellos se siembra la palabra. Es decir, la palabra del sembrador viene y es sembrada en ellos. Pero inmediatamente después de oírla, viene Satanás y la arrebata. Podemos explicarlo de esta manera muy sencilla. Jesús viene, te habla a través de un mensaje, envía a una persona para que te hable. Vas a la iglesia, Jesús te habla, te encontraste con alguien, leíste en un momento a un mensaje en las redes sociales con tu teléfono, el Señor te habló, pero luego tú seguiste viendo algo que no tenías que ver, o luego tú dijiste, déjame ir por allí a hacer lo que me da la gana y a cometer pecado o hacer X o Y cosa. Satanás te envuelve y no deja que ninguna palabra de Dios se quede en tu corazón. Satanás se encarga de destruir las palabras de Dios y no quiere que las palabras lleguen a nadie. Él no quiere que este video de la palabra de Dios se comparta con nadie, pero Dios quiere que esta palabra llegue a mucha gente. Así que tienes que compartir este mensaje, número 1, pero también tienes que dejar que la palabra de Dios entre a tu corazón. Tienes que dejar que Dios hable a tu vida, que el Señor te toque, que el Señor te transforme. Porque si no permites que la palabra de Dios cale dentro de ti, si no haces el tiempo para Dios, la palabra que estás escuchando te va a entrar por un oído y va a venir Satanás a destruir esa palabra. La va a arrebatar de tu corazón y no va a hacer nada en ti. Mucha gente es así. A esta gente la podemos llamar como gente insensible a la voz de Dios. Esta gente no tiene sensibilidad a lo que Dios dice. Se han distanciado de Dios, se han ido lejos de Dios. Dios no ocupa un lugar muy relevante en su vida y sus palabras no calan dentro de su corazón, no operan dentro de su corazón. Son insensibles a la voz de Dios porque han dejado que Satanás tenga un lugar en su corazón para arrebatar cada intento de Dios de salvar la vida de esa persona. Segunda cosa, de igual modo dice Jesús en el versículo 16, la semilla que cayó en el terreno pedregoso representa a quienes al oír la palabra la reciben momentáneamente con gozo. Amén. Gloria a Dios. Yo recibo esa palabra. Estas son gente que están en un camino pedregoso. Siempre la reciben con gozo porque hay algo ahí que está pasando rapidito. La palabra comenzó, hizo algo. Y estas personas como que están ahí siempre activas en movimiento. Pero dura muy poco tiempo porque no tienen raíz en sí mismos. La raíz no puede ir profunda. Por eso sucumben cuando por causa de la palabra viene la tribulación o la persecución. Pasa un problema, pasa una situación, culpan a Dios, Dios me hizo esto, Dios me hizo aquello. Entonces no van a entender qué está pasando con Dios. Van a culpar a Dios, se apartan de Dios. A esta gente también se le llama un grupo de gente impulsiva. Toma decisiones rápidas, sin pensar. Actúan sin reflexión, no dejan que la palabra se asiente. En un día dicen, sí, yo estoy con el Señor, pasó algo y de repente a los 3 días están fuera, no tienen una relación con Dios, no hay una raíz en sí mismos, no hay profundidad, siempre se quedan en la superficie, nunca van a un tema más profundo con el Señor. Y la experiencia con Dios es como nadar en el mar, en la medida que más profundo te vas, más cosas vas a descubrir. Dios quiere que no seas de este grupo, del grupo pedregoso, impulsivo, que siempre actúa sin reflexión y no tiene ninguna raíz. Lo recibe con gozo, muy contento,
pero como no tiene raíz en sí mismo, cuando pasa una tribulación, cuando hay persecución, cuando hay algo, se quieren apartar y sueltan todo, actúan por impulso. Versículo 18 habla acerca de la semilla que cayó entre los espinos. ¿Cuál es esta semilla que cayó entre los espinos? Representa a quienes oyen la palabra. Fíjate cómo oye la palabra, la recibe con gozo, y que está aquí en el versículo número 15 también escucha la palabra. Que escucha la palabra, Satanás viene y se la quita rapidísimo. Luego habla de aquellos que están en el camino pedregoso, que la reciben con gozo, pero esa no dura. Esa se va por las mismas decisiones de la persona y por vivir una vida de impulsos. Luego están las que están en los espinos, que oyen la palabra, pero están muy afanados en la vida. Están con los afanes de este mundo. Están con la moda, con la música, con los bienes, con otras cosas que tienen una función en la vida, pero que no pueden ocupar el primer lugar de la persona. El trabajo, las relaciones, el desarrollo personal. Todas esas cosas son muy importantes. Pero ¿de qué te sirve tú estar afanado por las cosas de esta vida cuando tú no tienes una relación con Dios? ¿De qué te sirve ganar el mundo, dice la Biblia, y tú pierdes tu alma? O sea, ¿cuál es el sentido de tú ser el mejor profesional de la historia, pero a la misma vez no tienes una relación con Dios y pierdes tu alma? ¿De qué sirve tener la mayor cantidad de dinero, ser el mejor método en lo otro? ¿De qué sirve? ¿Cuál es el beneficio de ser el mejor, de tener todo cuando no tienes a Dios? Esta gente, que son los que son como los espinos, están tan afanados con las cosas de este mundo, con el engaño de las riquezas, codiciando más, quiero otras cosas, quiero más cosas, y entran en su interior estas riquezas, esta codicia, y lo ahogan y la hacen sin fruto. No puede llevar fruto. Estos son los de corazón afanados. Siempre tienen un afán. Están en un nivel de productividad no saludable. Y aquí, en este afán de vida, buscando más riqueza, codiciando más cosas, tienen un interior dañado. Y los espinos y ese interior crece demasiado grande. Y como crece y crece, y crece y crece, la palabra no se desarrolla. La palabra queda cortada y los espinos siguen creciendo y dañan a esta persona. La palabra de Dios no puede crecer cuando el corazón está más en el dinero, más en el negocio, más en la otra cosa. Tienes que poner tu corazón primero en Dios. Y ese que pone el corazón primero en Dios es el que es sensible. Es un corazón sensible a la voz de Dios. Y existen otros que son como la simiente que cayó en buena tierra. Yo creo que ese eres tú. Dios quiere que tu corazón sea una buena tierra. Ellos van a oír el mensaje, van a escuchar la palabra, van a oír el mensaje, van a recibir el mensaje y van a dar fruto. Fíjense, 3 cosas aquí. Oyen el mensaje, luego lo reciben, lo interiorizan, lo hacen suyo, son sensibles a la voz del Espíritu Santo, a la voz de Dios, y entonces comienzan a dar fruto. Una persona para 30, para 70, para 100. Yo siempre he creído que la mies es mucha y que los obreros son pocos y que uno es llamado para ayudar a muchos. Todos nosotros estamos llamados a recibir la palabra de Dios y luego de recibir la palabra de Dios, predicarla, llevarla a otros. Nosotros no somos el sembrador original. El sembrador original es Jesús. Pero luego de que Él siembra en nosotros y somos una tierra buena y esa palabra la escuchamos, la recibimos y damos fruto, ese fruto nos hace sembradores, no porque el poder esté en nosotros, porque el que lleva la semilla y la hace crecer es el Espíritu Santo y la Biblia lo dice. Así que yo quiero comentarte que este mensaje es un mensaje de esperanza, porque en cualquier lugar que te encuentres ahora mismo, Dios te está hablando para que tú pases a ser una buena tierra. Si estás en el camino y Satanás ha estado llevándose la palabra, tú puedes ser una buena tierra y pasar tiempo con Dios, serte sensible a la voz de Dios. Si has estado tomando decisiones rápidas, a veces como que lo disfruta y no sabes cómo encontrar el camino, Dios quiere que tú puedas ser una buena tierra y pasar tiempo con Él. Y en vez de ser impulsivo, seas reflexivo. Y si por alguna razón te sientes muy afanado con las cosas de este mundo, recuerda el consejo de Pablo. No nos conformemos a este siglo.
sino que dejemos que el Espíritu Santo transforme nuestra mente para que en nuestra transformación veamos el valor que hay en las cosas de Dios y nos convirtamos en una buena tierra para oír el mensaje de Dios, recibir el mensaje de Dios y comenzar a tener una vida de fruto. Cada terreno que está aquí, y esas son algunas de las cosas que yo anoté, cada terreno, voy a compartirte esto muy importante, cada terreno, cada momento, cada persona escucha la palabra, pero reacciona diferente. ¿Cuál es la reflexión que tú vas a tener al estudiar esta palabra? Las parábolas son una invitación a ir más allá de lo superficial. Dios no quiere que solamente te quedes en la superficie. Dios quiere que vayas profundo en intimidad con Él a través de la oración y del estudio de la palabra. La gente en la orilla estaba sentada sobre la tierra. Estaba sentada en un terreno. Y esta parábola posiblemente impactó su mente, como lo que el sembrador estaba haciendo. Pero no todos fueron donde Jesús para seguir profundizando. Si tú estás sentado en la tierra, si estás escuchando este video, ¿te gustaría a ti ir donde Jesús y profundizar en los mensajes? Los milagros, las enseñanzas de Jesús, su muerte en la cruz, revelan el misterio de Dios revelado a cada uno de nosotros. Hoy tenemos la oportunidad de ser parte de los de adentro, de los que preguntan y buscan más la presencia del Señor. Este es el mensaje del capítulo 4, versículo 1 al versículo 20. Y luego vamos a ver versículo 21 hasta el versículo número 24 y las siguientes parábolas. Marcos capítulo 4 está lleno de enseñanzas. Y esta es una muy buena oportunidad para que tú continúes creciendo en la presencia del Señor. Si no te has suscrito a este canal, este es un buen momento para hacerlo. Y nos vemos en la siguiente sección del Evangelio de Marcos, capítulo número 4. Que Dios te bendiga. Estuvimos mirando básicamente la primera parábola que se encuentra en Marcos capítulo 4, versículo 1 al 20. Allí está la parábola, la razón por la cual Jesús está dando parábolas y también la interpretación de la parábola del sembrador. Y quiero comenzar esta sección hablando o recordando un poquito lo que vimos en la parábola del sembrador. Esta parábola, como puedes ver aquí, habla de un sembrador y nosotros decíamos que ese sembrador era Jesucristo, aunque en el contexto de la parábola del sembrador no se quiere enfatizar quién es el sembrador. Es importante entender que quien trae la palabra es Jesús, pero que también nosotros estamos llamados a llevar la palabra de Dios. El sembrador que lleva la palabra, lleva la semilla, que es la palabra de Dios, y esta semilla va a caer en diferentes terrenos. Algunas semillas, como podemos ver aquí, cae sobre el camino, y el camino es un corazón duro, un corazón sin preparación, sin deseos de conocer a Dios, sin deseos de rectitud. Y como la palabra viene y cae en este camino no está preparado para que la palabra se desarrolle. ¿Qué pasa con la semilla que cae en este camino? Que las aves vienen, la devoran, y esto significa que Satanás viene y quita la palabra de Jesús. Satanás no quiere que la palabra de Jesús se desarrolle en tu corazón. Presta mucha atención a esto, porque Jesús dice, hay que oír la palabra, hay que prestar atención a la palabra, hay que buscar, explorar más la palabra de Dios. Y Jesús hablaba en parábolas como la parábola del sembrador, porque tenía el interés también de que la gente tuviera algunas pistas de la revelación que Dios estaba dando, pero la gente tenía que mostrar interés para que esa semilla que estaba cayendo en su corazón pudiera crecer. Otras semillas cayeron en pedregales, estas no tenían raíz. El evangelio no podía crecer allí porque no había ninguna conversión, no había profundidad en esa raíz. Por eso, cuando el sol salió, se quemaron, se marchitaron, y cuando la tribulación, los problemas llegaron, inmediatamente se desconectaron de Dios. Es más, culpan a Dios por las cosas que pasan en vez de permitir que esa semilla crezca profundamente en su terreno. La tercera semilla cayó sobre espinos, las preocupaciones del mundo, buscando más riquezas, personas que estaban codiciando, que querían lo último de lo último. Entonces se ahogaron porque los espinos crecieron más grandes. Esos son corazones ansiosos. Y termina hablando de la buena tierra, un corazón dispuesto a recibir la semilla, dejarla crecer. Es un corazón sincero, bueno, con deseos de rectitud, convertido por el mensaje de salvación.
Este recibió el mensaje, vivió el mensaje y se esforzó por hacerlo crecer. Estos, que son como esta buena tierra, se convierten en sembradores y llevan la semilla hacia otros lugares. Luego de que Jesús mencionó esta enseñanza, dice la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos capítulo número 4, que Jesús entonces ahora va a continuar diciendo parábolas. En el Evangelio de Marcos aparecen 5 parábolas. La primera, la del sembrador. La segunda tiene que ver con la lámpara. Luego habla de las medidas. Luego habla de otra parábola acerca de una semilla escondida que crece y el sembrador no sabe cómo creció. Y termina la sección de las parábolas con la parábola de la semilla de mostaza, que es una parábola muy conocida que habla del poder que se encuentra en esta semilla, y veremos cómo esto habla del reino de Dios. Ahora vamos a estudiar la sección que va desde el capítulo 4, versículo 21 hasta el versículo número 25. Y aquí Jesús cuenta 2 parábolas y yo quiero que leamos juntos. Dice el versículo 21. Aquí yo tengo la sección, aquí debajito, si la pueden ver, es el versículo número 21. Y Jesús viene y dice, también les dijo Jesús. Jesús está en el mar, hablando desde la barca a la multitud. Y entonces dice el texto bíblico que Jesús les dijo, ¿acaso se enciende una lámpara para ponerla debajo de un almud o debajo de la cama? Se enciende una lámpara, y eso nosotros, no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de encender una lámpara y ver con gas esas lámparas antiguas. Si no has tenido la oportunidad, básicamente como que recuerda estas expresiones aquí, ese tipo de lámpara. Y una lámpara no se enciende para ponerse debajo de la cama. Tú no piensas en una luz cuadrada debajo de la cama. Entonces, si eso pasa, esa lámpara no tiene ninguna función, porque la luz no está yendo hacia donde tiene que ir, no va debajo de la cama. En realidad, una lámpara se enciende para ponerla en el candelero, para que ilumine el lugar que debe iluminar, para que su luz se expanda sobre la casa o sobre el lugar donde se necesita la luz. Porque dice el texto bíblico, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni secreto que no haya de salir a la luz. Y esto lo vamos a ver desde 2 perspectivas. Número 1, ¿quién es la lámpara? Si decimos, por ejemplo, que la lámpara es Jesús, Jesús no vino para estar escondido en Nazaret. Jesús no vino para que naciera en Belén, se quedara en Belén y ahí todo pasara. Ni tampoco para que Jesús viniera y solamente fuera a Jerusalén en un momento. Jesús, siendo la lámpara, vino a traer luz al mundo. Y dice Juan que Él es la luz del mundo y que en la luz está la vida y que por medio de Jesús nosotros tenemos vida. Así que Jesús vino para ser manifestado. Por eso el texto bíblico dice que esta lámpara no vino para estar oculta, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. En Cristo nosotros tenemos la revelación manifiesta de Dios y eso no es un secreto, eso puede ser conocido. ¿Cómo puede ser conocido? Cuando nuestra tierra es fértil, cuando estamos dispuestos a escuchar, cuando estamos dispuestos a preguntar a Jesús. Por eso en los versículos anteriores Jesús les explica la parábola a aquellos que vinieron y se le acercaron. En la medida en que nosotros dejamos que esa luz ilumine nuestra vida, nosotros no vamos a tener nada oculto. Vamos a ver manifiesto a Jesucristo y Él saldrá a la luz de nuestra vida. Eso también puede aplicarse en otro sentido. El hecho de que nosotros también estamos llamados a ser luz. Dios no quiere que lo que Él nos está revelando se quede callado, sea oculto. Imagínate que Dios transformó tu vida. Dios te cambió y tú no compartes con nadie lo que Dios ha hecho en tu vida. Estamos llamados a ser luz en un mundo de oscuridad. ¿Para qué? La revelación de Dios no quede oculta, para que el poder de Dios sea manifestado y que nada de lo que secreto ha estado siga estando en secreto, sino que salga a la luz y Dios sea glorificado. Ahora, también hay mucha gente que mira este texto bíblico del versículo 22 como las maldades que siempre han estado ocultas. Gente que hace mal y que trata de ocultar las cosas, que no quiere que sea manifiesto y que eventualmente en algún momento todo secreto va a salir a la luz. En realidad, Dios va a llevar a justicia y va a hacer un juicio justo sobre todos nosotros, si hacemos el bien o si hacemos el mal. La invitación aquí
es a prestar atención. Si alguno tiene oídos para oír, oiga lo que Jesús está diciendo, porque en realidad todos tenemos la oportunidad de recibir su luz en nuestra vida y que lo secreto de nosotros sea manifestado para su gloria. Miren, una realidad es que estamos en condenación bajo el pecado, pero otra realidad es que a pesar de nuestros pecados tenemos su gracia en nosotros que nos da la oportunidad de ser redimidos y ser transformados. Y por eso hay que prestar oídos a la palabra de Dios. Oiga, fíjate cómo desde el capítulo 4, versículo 1 en adelante hasta el 20, la palabra oír era muy importante. Aquí continúa Marcos hablando y Jesús hablando acerca del hecho de que hay que escuchar la palabra de Dios y lo que Él tiene para manifestar. El versículo 24, Jesús comienza otra parábola y dice el texto bíblico que Él les dijo también, prestad atención a lo que oís. Fíjense cómo aquí habla de hay que escuchar. Nosotros tenemos que escuchar lo bueno o lo malo. Aquí el texto bíblico te está recomendando que escuches lo bueno, lo que viene de la luz, donde está la vida. Pero también hay una forma en la que se escucha. Nosotros debemos escuchar prestando atención, con interés, tratando de que Dios nos hable claramente, porque muchas veces ni siquiera ponemos atención a la palabra de Dios. Prestad atención a lo que oís, porque con la medida con que medís a los demás seréis medidos, y aún más que eso. Pues al que tiene se le dará, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Esto está hablando justamente de la parábola anterior. Cómo uno responde a ese mensaje de Dios y cómo uno evalúa, cómo uno hace juicio sobre las personas. En este contexto está diciendo que si tú recibes de Jesús, tú tratas a la gente con amor. En el mundo espiritual es así. Lo que tú das espiritualmente, eso se va a multiplicar y eso vas a recibir. Y aunque estamos en un mundo caído donde muchas veces la injusticia nos toca por el mundo en el que vivimos, tenemos esperanza en la justicia divina, porque esa no será injusta. Y justamente como nosotros evaluemos, tratemos a los demás, también seremos tratados. Pero si espiritualmente buscamos más se nos dará. Pero si ignoramos y no hacemos, aún lo poco que tenemos se irá. Te voy a dar un ejemplo de cómo esto puede entenderse. Imagínate que tú comienzas a tocar la guitarra y mientras tú estás tocando la guitarra, tú te aprendes algunos toques, tú casi tocas una canción completa y luego tú abandonas el tocar guitarra y vuelves dentro de 5 años, agarras una guitarra luego de 5 años e intentas tocar los mismos acordes. Te vas a dar cuenta inmediatamente que lo que tenías ya no lo tienes, que la habilidad para tocar se ha perdido. Justamente en la medida que nosotros dejamos de exponernos a la presencia de Dios, hace que nuestra vida espiritual vaya disminuyendo, que juzguemos mal a las personas y que no tengamos eso que teníamos. Pero en la medida también en que nosotros pasamos más tiempo con Dios, que nosotros buscamos estar con Él, que practicamos cada día estar en la presencia del Señor, mucho más nos vamos a parecer a esa lámpara, a Jesús, y mucho mejor será la forma en la que nosotros consideramos y tratamos a los demás. Y eso mismo también el Señor nos dará. Es una invitación a que nosotros seamos cautelosos en la forma en que buscamos estar en la presencia de Dios y que Él nos ayude a que todo lo que Él quiere manifestar y revelarnos, nosotros podamos comprenderlo. Esta es la enseñanza que nosotros encontramos en los versículos 4, 21 al 25, donde Jesús da la parábola de la lámpara y también la parábola de las medidas. En la siguiente sección vamos a ver la parábola de la semilla que crece, pero el sembrador no sabe cómo crece. Aprenderemos juntos en esta sección. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en el siguiente episodio. Vamos juntos a estudiar ahora la sección de Marcos capítulo 4, versículo 26 al 29, donde se cuenta la parábola del crecimiento de la semilla. Justamente una parábola que está conectada con las demás parábolas, las anteriores, que es la del sembrador, la de la lámpara y la de las medidas, y luego la que está después de esta parábola, que es la de la semilla de mostaza. El texto bíblico nos habla bastante acerca de semillas, del sembrador, y esto lo está comparando con el reino de Dios.
Debemos recordar que las parábolas es una forma en la que Dios, ilustra, nos da pistas acerca de un tema, pero en la medida que más buscamos, más preguntamos, más nos acercamos, más conocemos, más experimentamos, más vamos a entender y más será revelado a nosotros acerca del misterio de Dios. Juntos vamos a tratar de entender qué nos quiere decir Dios con esta parábola. Esta parábola es bien interesante porque habla mucho del proceso de la semilla y de cómo la semilla tiene un proceso que no tiene que ver directamente con el sembrador. Y el sembrador en este caso, imagínate que tú y yo hablamos a una persona acerca de la palabra de Dios, esa persona recibe el mensaje. Esa semilla, esa palabra crece, ese mensaje se desarrolla. Dios obra en el corazón de una manera que no podemos comprender. Es una manera misteriosa, pero aunque es misteriosa, es efectiva porque viene de parte del Dios Todopoderoso. Juntos leamos lo que dice la Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 26. Decía además, aquí está Jesús hablando, parábola tras parábola, y dice, el reino de Dios es como cuando un hombre echa la semilla en la tierra. Aquí está Jesús haciendo una parábola para comparar la acción de un hombre sembrando una semilla con el reino de Dios. Esta gente que está escuchando está sentada en la tierra, está escuchando a Jesús. Ellos saben de lo que Jesús está hablando. Eran sembradores, conocían acerca de estos temas. Así que un hombre echa la semilla en la tierra y esto es comparado al reino de Dios en el siguiente sentido. Versículo 27. Tanto si el hombre duerme o si se levanta, sea de noche o sea de día, no importa la hora, no importa qué está haciendo el hombre, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Este es el detalle que yo quiero que tú puedas resaltar. La semilla brota y crece sin que el hombre sepa cómo crece, porque la tierra de por sí lleva fruto. Y me encanta esa expresión de por sí misma. Automáticamente. Esta es una expresión como la que se encuentra en Hechos capítulo número 12, cuando Pedro está en la cárcel, el ángel viene, la puerta se abre y dice que la puerta se abrió de por sí, como si milagrosamente algo en la puerta hizo que se abriera. No es que algo en la puerta hace que se abra, es que Dios opera para que se abra y se hace como si fuese automático. Justamente esta es la misma expresión. La semilla crece en la tierra de manera automática, como si por ella misma hubiera todo un proceso que hace, pero es un milagro de Dios. Para la gente judía, el hecho de que una semilla creciera y se convirtiera en un árbol o se desarrollara, era una de las cosas más hermosas que Dios hacía y que ellos podían ver, pero no necesariamente comprender cómo había tanto potencial en una semilla. Y justamente hablando de ese potencial, es lo que vamos a estudiar en la siguiente parábola, la parábola de la mostaza. El texto dice que la semilla brota sin que él sepa cómo lo hace y que lo hace por sí misma. Primero un tallo tierno, luego espiga, luego grano que llena la espiga. Es decir, se desarrolla por completo esta planta. Y en el versículo 29 dice, a modo de conclusión de esta parábola, y en el momento en que el fruto está maduro, se mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la siega de la cosecha. Esta parábola es muy interesante porque nos habla acerca de cómo el reino de Dios se desarrolla en el corazón humano, cómo Dios trabaja con cada individuo. Y aunque muchas veces el terreno no es fértil, la semilla en sí tiene el poder de crecer. En la parábola del sembrador vimos cómo hay diferentes tipos de terrenos. Aquí no se dice qué tipo de terreno cayó, pero evidentemente es un terreno fértil. Dios quiere que nuestro corazón esté dispuesto a que su palabra, su poder, su reino se desarrolle en nosotros. El reino de Dios viene a través de la persona de Jesús. Por eso él dijo Marcos 1:15, el reino de Dios, la hora se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El primer paso para que la semilla del reino de Dios se desarrolle es tener un corazón arrepentido y es creer al evangelio de Jesucristo. Cuando esto pasa, esa semilla del evangelio va a brotar
y va a producir una transformación interna y vamos a ser una nueva criatura. Eso, el que me predicó, el que me habló, mi amigo, mi hermano, no va a saber cómo pasó. No va a entenderlo porque es una obra de Dios en nosotros. Y aunque es un misterio, es manifiesto, es un secreto que Dios quiere manifestar. Y por sí misma, la palabra de Dios y su poder en nosotros se va a desarrollar. ¿Qué va a pasar? Vamos a crecer poco a poco, vamos a ir desarrollándonos, vamos a ir transformándonos. Y hay algunas cosas que quiero resaltar aquí. Número 1, el sembrador no sabe cómo crece porque él no es el que está en control del desarrollo de la semilla. Lo que hace entender que el sembrador no es la causa del crecimiento de la semilla. El crecimiento de la semilla viene por el poder de Dios. Siguiente cosa importante. Es un crecimiento automático. Dios comienza a ejercer su poder y a crecer en nosotros y a transformarnos. Tiene un orden en su crecimiento. Dice el texto bíblico que primero un tallo, luego una espiga, luego el grano que llena la espiga, entonces el fruto se madura y entonces al meter la hoz es el tiempo de la siega. Hay un orden en el cual esta semilla se va desarrollando en una planta. Este proceso, este orden, no puede ser acelerado, es un proceso natural, no puede ser evitado, tiene que pasar el proceso y no puede ser detenido. Y yo quiero hacer una reflexión contigo con estas expresiones. El crecimiento y el desarrollo que Dios quiere hacer en nosotros toma tiempo. Crecer en el Señor toma tiempo. No es un proceso que pueda ser acelerado. Hay mucha gente que quiere ir rápido y se cansa. No puede ser evitado. Si evitas crecer en Dios, básicamente todo va a ser para ti como en parábolas. No vas a entender el reino de Dios. Y tampoco el reino de Dios puede ser detenido por nadie. Dios va a continuar desarrollando su reino. Él va a continuar mostrando su gloria. Y este es el mensaje de la parábola del crecimiento de la semilla. Que Dios pueda seguir haciendo crecer su reino en ti y que su poder transforme tu vida para el reino de los cielos. Que el Señor te bendiga. Ahora quiero compartir contigo la última parábola del capítulo número 4 y el uso que Jesús hace de las parábolas. Esta es la parábola de la semilla de mostaza. Se encuentra en Marcos capítulo 4, versículos número 30 al 32. Y al final, la conclusión de Jesús en los versículos 33 y 34, donde Él explica por qué está haciendo uso de las parábolas. Vamos juntos al versículo número 30 en esta sección y veamos lo que Jesús habla y dice acerca de esta parábola. En la parábola anterior, Él está comparando el reino de Dios con una semilla que crece sin control del sembrador. El sembrador no sabe por qué crece, es automático y así este proceso no puede ser acelerado, no puede ser detenido, este proceso no puede ser evitado. Esta semilla de mostaza es un poquito diferente en el sentido de que no se habla mucho del sembrador ni de la tierra. El enfoque aquí es en el potencial de la semilla. Y yo quiero que juntos veamos cómo Jesús nos cuenta esta parábola para hacernos entender un punto muy importante. El mismo mensaje que él representaba. Dice que Jesús decía también, ¿con qué compararemos el reino de Dios? Fíjate que eso lo hace en la parábola del sembrador, eso lo hace en la parábola de la semilla sembrada que crece automáticamente y también lo hace con la parábola de la semilla de mostaza. Hay dos parábolas más que Jesús cuenta, que es la de la lámpara y la de las medidas, que tienen que ver mucho cómo uno es llamado a iluminar a otros con la luz de Jesús y cómo nosotros en el mundo espiritual debemos tener mucho cuidado de cómo juzgamos y miramos y tratamos a aquellos que están alrededor. En la medida que profundizamos en el Señor, Él multiplica su reino en nosotros y más nos parecemos a Jesús. Aquí Él dice, ¿cómo compararemos el reino de Dios? ¿Con qué? ¿Con qué compararemos el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? ¿Qué parábolas podemos decir para representar el reino de Dios? Y aquí Él dice en el versículo número 31, es como el grano de mostaza. Y este granito de mostaza no tenía nada impresionante. Este granito de mostaza no tenía nada que la gente pudiera decir, wow, miren este granito de mostaza. No, es súper pequeño, no parece tener
muchas cosas dentro de sí. Y justamente eso se parece mucho a cómo Jesús vino a la tierra. Muy pequeñito, en un lugar en el Medio Oriente, Jesús por allá, parece ser que no había mucho potencial y que Dios aquí se había equivocado en su plan. Miren lo que Jesús dice, me encanta esta lección. Jesús dice, es como el grano de mostaza, el reino de Dios. Cuando se siembra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Viene y se siembra así pequeñita en la tierra. Pero, punto muy importante, ahora va a ser el contraste, aunque es muy pequeña, la más pequeña de todas las semillas en la tierra, después crece más que todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra, pueden proveer para los demás. Y miren, este mensaje aquí abarca tanto, hay tantas cosas que se pueden extraer de aquí, pero yo quiero resumirlo en el sentido de que tú puedas ver a Jesús en medio de esta parábola. Pues Jesús dice, vamos a comparar una parábola con el reino de los cielos. ¿Quién es el reino de los cielos? ¿Quién representa el reino de los cielos? En Marcos 1:15 Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Él es el rey del reino de los cielos, que es el misterio de Dios que ha sido revelado a través de la persona de Jesús. Jesús es quien representa el reino de Dios. Y a través de esta parábola podemos ver la representación de Jesús aquí en la tierra, cómo Él desciende desde su gloria, se hace humilde, viene como siervo, muere en una cruz del Calvario. Jesús parece ser como una semilla de mostaza. Parece ser muy insignificante en la forma en la que Él está llevando el ministerio de Dios a la gente. Jesús está caminando en un lugar, no vino con cosas extrañas, diferentes, no, se hizo humano, simple, humilde, sencillo, parecía el más pequeño de Galilea viniendo a Jerusalén o al Jordán. Así que, aunque es pequeño, el potencial que hay en la semilla de mostaza y el potencial que hay en el reino de Dios a través de la persona de Jesús es infinito. Y Jesús está comparando cómo una semilla pequeña puede crecer tanto que es en las hortalizas la más que crece, que es la que echa más grandes ramas, que sirve como provisión para las aves para que puedan vivir en ella. Justamente el potencial de Jesús para transformar, para crecer, para salvar al mundo es sin límites. Él vino y murió en la cruz del Calvario para salvarnos. Y eso básicamente es lo que esta parábola quiere hacernos reflexionar. Quiere hacernos reflexionar acerca del potencial salvador que hay en la persona de Jesús. Y que cuando nosotros lo aceptamos como Salvador, nosotros podemos ser esas aves que moran bajo la protección y el abrigo de mi Jesús el Altísimo. Él cuida a sus hijos. Él provee para sus hijos. Así es el reino de Dios. Cuando vamos a Jesús, pertenecemos a su familia, a su reino. Hay protección, sus ramas nos cubren. Y esta enseñanza de la parábola de la mostaza también hace mucho sentido y suena mucho como con el tema de la fe. Si tenemos fe como un granito de mostaza, ¿cuán grandes cosas no podía hacer esa fe? ¿Cuánto no es el potencial de esa fe? Así que también es una invitación a que nosotros tengamos confianza en el potencial de Jesús para que nuestra fe creyendo en Él nos dé una guarda segura. Dice el versículo 33 y 34 a modo de resumen que con muchas parábolas Jesús les comunicaba la palabra, les explicaba el reino de Dios conforme a lo que podían comprender. En los versículos anteriores habíamos leído que Jesús habla de que hay que escuchar. Y Jesús también habla de cómo hay que escuchar, hay que prestar atención a la palabra de Dios. Y aquí dice, también conforme a lo que se puede comprender. Por el oír viene la comprensión. Dios desea que escuchemos. La fe se desarrolla por el oír la palabra de Dios. Sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos se le explicaba todo en privado. Y tú puedes ser un discípulo al que Jesús puede manifestarle la revelación de su palabra para que conozca más íntimamente a Jesús. Al fin y al cabo, escúchame esto, al fin y al cabo, Dios quiere que tú puedas tener una relación íntima con Él y que el mismo potencial que hay en Jesús sea pasado a ti
para que el potencial del poder de Dios obrando en tu vida se haga fuerte en tu debilidad y su nombre sea glorificado y tú seas como una lámpara que se pone sobre el candelero para iluminar a otros con el mensaje de salvación que tú has recibido. Si crees esto, escribe amén en este video. Compártelo también con alguien para que Jesús continúe trabajando en el corazón de muchos amigos más aquí en las redes sociales. Y en la siguiente sección, para concluir el capítulo 4 de Marcos, estaremos hablando de cómo Jesús calmó la tormenta luego de que el barco despide a la multitud y se mueve hacia la ciudad de Gadara. Veremos esta lección en el siguiente episodio. Que Dios te bendiga. Ahora vamos a comenzar a estudiar la sección de Marcos capítulo 4, versículo 35 al versículo 41 para cerrar el capítulo número 4. Pero antes de poder abrir la palabra de Dios, que ya la tengo aquí, lista para estudiar, yo quiero contarte algunos detalles muy importantes acerca de este evangelio y de esta sección específicamente. La sección del capítulo 4, versículo 35, hasta el capítulo número 6, versículo 6, va a abrir una nueva sección en el Evangelio de Marcos. Estas secciones cuentan diferentes historias y una de las particularidades de las historias que vamos a ver aquí es que Marcos se va a tomar el tiempo para hablar con detalle de cada personaje, de cada evento. Hasta este momento, Marcos no ha entrado en tantos detalles de los personajes involucrados en los eventos en los cuales Jesús hizo algún milagro o algún exorcismo. Pero a partir de este momento, Marcos va a ir a dar detalles específicos de esos eventos. Y el primer evento que vamos a estar viendo es el que vamos a estudiar ahora, que es el de Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41, donde Jesús calma la tormenta. Quiero contarte algunos detalles de los eventos que están pasando allí. El primer detalle que quiero comentarte es que Jesús va a ser despertado del sueño en este milagro. Pero luego, más adelante, Jesús va a despertar del sueño a una niña, la va a resucitar. Jesús puede calmar una tormenta externa de viento fuerte que quiere destruir la vida del ser humano. Pero también vamos a aprender en el capítulo 5, cuando Jesús sana y liberta al endemoniado gadareno, que Él también tiene el poder para sanar y quitar las tormentas internas que tenemos en nuestra mente. Luchamos mucho con nuestros pensamientos. Jesús va a ser presentado en estas 4 historias que hay desde aquí. La de la tormenta, número 1. La del endemoniado gadareno, número 2. La de la mujer con el flujo de sangre, número 3. Y la hija de Jairo, muerta, número 4. En estas 4 historias Jesús va a ser presentado como soberano. Soberano porque Él tiene soberanía sobre las fuerzas demoníacas. Jesús es soberano sobre las enfermedades. Jesús es soberano sobre la naturaleza. Él es el creador de la naturaleza. Y Jesús es soberano sobre la muerte porque Jesús tiene el poder para resucitar. Y Él nos resucitará también cuando venga por segunda vez. Jesús es presentado aquí como un Jesús poderoso. Pero al fin y al cabo, la historia termina diciendo en el capítulo 6, versículo 1 al 6, que justamente la gente donde Jesús había crecido lo rechaza. Y esto nos recuerda la parábola que estamos estudiando en el capítulo 4, que dice que hay un grupo de gente que tiene un terreno que es como el camino, que la palabra viene, ven lo que Jesús hace. Quizás se ponen, ok, mira, Jesús está haciendo esto, pero esto no hace ningún efecto en su corazón y se endurecen. Y viendo, ven, pero no perciben lo que Dios está haciendo. Y oyendo, escuchan, pero no entienden el misterio de Dios. El misterio de Dios es revelado a aquellos que quieren conocer más de Él. Y nosotros vamos a ver cómo Jesús es rechazado por los suyos. Luego de la sección del capítulo 4, versículos 35 al 41, hasta el versículo 6 del capítulo 6. También Jesús fue rechazado en la historia anterior del capítulo 3, cuando los fariseos y los herodianos conspiraron para matarlo, luego de ver el milagro y la obra maravillosa que Jesús había hecho en la sinagoga. Justamente se va a presentar este balance donde hay un grupo de gente que quiere saber más de Jesús y otro grupo que lo ha rechazado por completo. ¿En qué grupo estás tú? ¿En el grupo que recibe a Jesús y que quiere estar con Él? ¿O en el grupo que ha rechazado a Jesús? Jesús es nuestro Salvador y Él nos invita a que lo aceptemos de todo corazón. Aquí vamos a ver un accidente de un grupo de discípulos en un barco que están a punto de morir.
pero Jesús los libertó. Vamos a ver un endemoniado viviendo en un cementerio con los muertos. Es una persona que está viva, pero bajo el poder del enemigo, es decir, una persona muerta en vida. Jesús le da libertad también a esta persona. Una persona enferma que está a punto de morir, ha gastado todo en los médicos, no sabe qué más hacer, está desesperada, está a punto de morir por esta enfermedad. Jesús la sanó. Y una niña que murió, Jesús la resucitó. Estos eventos que se encuentran aquí, presentan a un Jesús que tiene dominio sobre la muerte y presenta a un sinnúmero de gentes que por diferentes situaciones están desesperados y necesitan a Jesús. La desesperación muchas veces es lo que va a tener que pasar en nuestra vida para buscar a Jesús. Hay mucha gente que llega a una situación de desesperación, pero en vez de eso endurecen su corazón. Ojalá que no nos toque a nosotros cuestionar a Dios. Estos ejemplos son importantes para nosotros porque cada una de las historias en esta sección muestra personajes desesperados, pero que fueron a Jesús. En el capítulo 4, versículo 35, vamos a comenzar a leer la historia de los discípulos. Y mientras vamos leyendo, te compartiré otras lecciones que también el Señor nos ha dado con esta sección. Versículo número 35 del capítulo número 4. Fíjate cómo aquí vamos a entrar en esta Biblia. Dice que hay un sinnúmero de enseñanzas y controversias hasta el capítulo 8, versículo 26, pero la sección que a mí me gusta es del capítulo 4, versículo 35 hasta el capítulo 6, versículo 6. 4 historias que narran la desesperación del ser humano y Jesús salvándolo. Vamos a comenzar a leer aquí. El día está avanzando. Jesús se ha pasado el día sentado en una barca frente a mucha gente que estaba sentada frente a él en la orilla. Esta gente estaba escuchando a Jesús y Jesús dice en la Biblia que les hablaba en parábolas. Y estas parábolas que Jesús decía básicamente tenían la intención de revelar algunas ideas de el reino de Dios, del misterio del reino de Dios, que en primer lugar estaba siendo revelado en la misma persona de Jesús mientras él contaba las parábolas. Estas parábolas necesitaban también una interpretación. Jesús le daba la interpretación a aquellos que se acercaban para preguntar y también a los discípulos, porque la intención de Jesús era que ellos entendieran que en la medida que buscan más profundizar su relación con Dios, Dios va a ir revelando y va a dar a entender el misterio del reino de Dios a través de la persona de Jesús. El día avanzó, Jesús se pasó el día completo, termina agotado, sin energías, posiblemente con muchos deseos de dormir. Y justamente al finalizar el día, dice el texto bíblico, aquel día cuando llegó la noche, les dijo a sus discípulos. Jesús le habla a sus discípulos, están en la barca, y Jesús le dice, pasemos al otro lado. Esta expresión no tiene mucho, quizás que uno pueda extraerle o entender. Solamente te voy a dar algunos detalles geográficos para que tú puedas entender qué está pasando y te voy a decir qué me llama la atención de la expresión pasemos al otro lado. Si hay algo que a ti te llama la atención con esta expresión pasemos al otro lado del mar, por favor déjamelo en los comentarios para leer qué tan interesante es ese comentario que tienes que hacer acerca de esta expresión. Ellos estaban en el lado occidental, en una región llamada Capernaum, que es la parte oeste, y Jesús les dice, vamos a movernos a la parte oriental, que es la parte este, en una región que se llamaba Gadara. Este lago, donde yo estaba, en este mar de Galilea, tenía 20 kilómetros de longitud y 12 kilómetros de ancho. Ellos básicamente van en una dirección diagonal. Están aquí, en una región que se llama Capernaum, y van así hacia el otro lado, una región que se llama Gadara, desde el oeste hacia el este. Sería más o menos desde aquí hasta aquí, exactamente así. Así que el texto bíblico va a presentar un evento que pasó en este lugar, pero mientras Jesús va con los discípulos, Jesús es el que invita a los discípulos y les dice, pasemos al otro lado. Esta expresión me recuerda mucho y me lleva a mi mente a pensar acerca del momento en el que Jesús nos dijo, vamos al reino de los cielos, vamos a caminar hacia el cielo. Y justamente eso es lo que estamos haciendo en esta vida. Estamos preparándonos para caminar al reino de los cielos. Y estamos pasando al otro lado con Jesús. Y pasar al otro lado con Jesús puede implicar que haya muchos desafíos.
haya muchas luchas, pero podemos confiar en que Jesús está con nosotros en medio de ese camino. Así como los discípulos aquí van a aprender a confiar en Jesús cuando Jesús le dice pasemos al otro lado, nosotros también tenemos que aprender a confiar en Jesús. Veremos que esta historia no es una historia de confianza en el poder de Cristo. Es una historia que necesita ser estudiada para entender que nuestra fe tiene que crecer. El texto bíblico dice, Jesús les dijo a los discípulos, pasemos al otro lado. Una vez despedida la multitud, le llevaron en la misma barca donde él estaba. Recuérdate que los discípulos de Jesús, específicamente unos 4 o 5 de ellos, eran marineros, sabían de pesca, sabían de barcas, sabían navegar en este mar de Galilea. Justamente allí fue que ellos fueron llamados. Y el texto bíblico dice que Jesús lo dejaron en la misma barca, posiblemente con los discípulos, y otras barcas iban con él. Es decir, que la gente continuó siguiendo a Jesús. Independientemente de haber estado en la orilla, escucharlo, ahora barcas van con Jesús a donde Jesús se dirige, pero Jesús estaba aparentemente cansado luego de aquel día. El texto dice que cuando van camino al otro lado, recuerda, es de noche, Jesús está cansado, otras barcas van con él, van cruzando de oeste a este y está con los discípulos en la misma barca donde estaba sentado. El texto dice que se levantó una gran tempestad. Y hay mucha gente que lee esto, tempestad, e inmediatamente comienza a pensar en una lluvia. Comenzó a caer lluvia y comenzó a llover fuertemente y piensan en una tempestad de muchas lluvias, relámpagos sonando. No, ese no es el tipo de tempestad que está pasando aquí. El texto bíblico dice que es una tempestad de viento. Y básicamente la explicación para esto es que este lago, mar de Galilea, estaba en una depresión y el viento entraba y ese viento frío chocaba con el aire caliente del mar y creaba situaciones en aquel lugar por las colinas que rodean a este mar. Y resulta que en este caso dice que hubo una tormenta de viento. Puede entenderse esto como un ley-lapse o un torbellino. Alguna gente le llamaban una borrasca. Algunos le llaman un maremoto por el viento que vino. Entonces este viento hace que las olas se levanten. El texto dice que y las olas azotaban la barca. El viento hacía que el mar levantara olas y entonces estaban inundando la barca hasta el tal punto que ya se estaban casi ahogando, estaban anegando. Esta es la historia que cuenta Marcos capítulo 4, versículo 35. Una historia de una tormenta de viento, la cual hace que el mar comience a mover las olas y el agua comienza a entrar en la barca. Y los discípulos, que son los capitanes, los marineros que van controlando la barca, se ven en una situación muy difícil porque la barca se está inundando y están a punto de anegar. En medio de esta situación, de noche, a oscuras, él, y esto llama muchísimo la atención en la historia, es como que, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué este contraste? Él estaba en la popa durmiendo. Jesús está durmiendo en medio de una tormenta de viento que está haciendo que las aguas entren a la barca. Eso es raro, eso como que llama la atención. Sobre un cabezal, ese cabezal no se sabe si era de madera, lo que sí dice es que Jesús tenía algo en la cabeza y estaba durmiendo, estaba muy cansado. Y dice el texto bíblico, le despertaron y le dijeron. Pero antes de que Jesús despierte, yo quiero decirte que es real que si Jesús está ahí, está durmiendo, los discípulos pueden sentir algún temor, pueden querer despertar a Jesús para que entienda lo que está pasando. Pero ¿qué pasa? Cuando ellos despiertan a Jesús, al parecer esta anegación, este momento, se sobrepuso sobre su mente y ellos dicen, Maestro, ¿no te preocupas si perecemos? Y justamente la forma en la que ellos hablaron dejaba mucho que desear. Voy a darle a los discípulos quizás la razón en el sentido de que ellos tenían una situación, no quería que se saliera de control, querían proteger a Jesús, pero la forma en la que se acercaron a Jesús no se la doy. Es una forma inapropiada. ¿Por qué? Porque se acercan a Jesús cuestionando. Y aquí tengo algunos apuntes que quiero referirme a esto. Los discípulos fallan al tener fe porque le falta confianza
en el poder de Jesús. Jesús estaba confiado, estaba durmiendo, estaba tranquilo, porque él confiaba en el Dios Todopoderoso para protegerle. Pero los discípulos, en la forma en la que expresan su queja delante de Jesús, ellos no tenían que presentar una queja, ellos tenían que pedir ayuda. Entonces, en la forma en que se acercan a Jesús, es como si ellos cuestionaran el poder de Jesús. Y Jesús viene con ellos desde hace rato, haciendo milagros, haciendo diferentes exorcismos, mostrándole el poder de Dios. Ellos habían experimentado el poder de Dios. Dios les había revelado el misterio del reino de Dios a través de la persona de Jesús, a través de las palabras de Jesús. Pero en este momento, en este accidente, en esta situación, al parecer, los discípulos estaban equivocados, no confiaron en el poder de Jesús. La falta de fe de ellos viene por no confiar en Jesús. El texto bíblico continúa diciendo, él se levantó y reprendió. Por favor, yo creo que usted mire los detalles aquí. Él se levantó al escuchar a los discípulos, escuchó la queja de los discípulos. ¿A ti no te importa si nosotros vamos a morir aquí en esta barca? Eso fue lo que dijeron los discípulos. Y vamos a ver cómo Jesús reacciona. Él se levantó, reprendió el viento y dijo al mar. Fíjense que al levantarse, Jesús reprende, usa la misma autoridad que para los demonios, que para las enfermedades, sobre el viento y sobre el mar. Y al viento le dijo, cállate. Y al mar le dijo, enmudece, aunque no está muy claro en esta versión. Pero básicamente Jesús le habló al viento y le dijo, calla. Y al mar le dijo, enmudece. Él atiende al viento y al mar a la misma vez. Usualmente cuando el viento cesa, el mar todavía sigue moviendo sus olas por un tiempo y luego cesa. Aquí Jesús calma el viento y el mar al mismo instante. Dice el texto que cesó el viento y sobrevino la calma sobre el mar. Y les dijo, y aquí está básicamente Jesús mostrando su poder sobre la naturaleza, el poder para calmar las tormentas externas. Y me hace pensar mucho en las cosas que no podemos controlar. Jesús tiene el poder también para calmar esa tormenta. Pero esta historia no se trata acerca de Jesús y su poder calmando las tormentas. Es acerca de quién es Jesús cuando nosotros estamos en medio de una tormenta. Eso es diferente, porque usted puede mirar esta historia como que Jesús va a calmar todas las tormentas y que Jesús tiene que venir cada vez que estoy en medio de una tormenta a calmarla. Las tormentas son parte de la vida. Todos tenemos situaciones. Hay cosas que nos pasan. Tenemos que aprender a pasar el proceso de las tormentas. Lo que tenemos que tener seguro es que en medio de cada tormenta, el poder de Jesús está con nosotros. Y eso es lo que Jesús quiere enseñar a los discípulos. Que en medio de esta tormenta, Él está ahí. Y que porque Él está ahí, ellos tienen que tener fe. Porque la fe es la puerta que abre para que el poder de Jesús entre, y por esa misma puerta van a salir todos los miedos de nuestro corazón. Jesús les dice a los discípulos, ¿por qué estáis así? Amedrentados, ¿por qué están tan turbados? ¿No tienen fe? Y la expresión del original es, en realidad, ¿aún no tienen fe? ¿Aún ustedes todavía no creen en quién soy, en lo que represento? Entonces sintieron un gran temor. Fíjense cómo del temor a la tormenta, ahora el temor pasa al poder que tiene Jesús. Aún no tienen fe y decían, ¿quién es este? Y aquí está la clave de Marcos capítulo 1 al capítulo 8. La pregunta es, ¿quién es Jesús? Es lo que todo el mundo se está preguntando. ¿Qué autoridad Él tiene? ¿Quién eres tú? ¿Por qué haces aquello? Están viendo cuál es la identidad de Jesús. Y los mismos discípulos están haciendo lo mismo aquí. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hablan acerca de alguien que tiene una autoridad superior. Ahora, esta historia nos habla acerca de un Jesús poderoso y nos invita a tener una fe para que el poder de Jesús nosotros podamos reconocerlo. Y al momento de reconocer ese poder de Jesús al lado de nosotros, todos nuestros miedos saldrán por la misma puerta por donde entró el poder de Jesús. La obediencia aquí para los discípulos es dejar la multitud y ir con Jesús hacia el mar donde Él les está pidiendo que vayan.
pero también la intención y el propósito es que ellos puedan, y el propósito es que ellos puedan conocer a un Jesús poderoso que les acompaña en medio de todas las tormentas. En esta tormenta, Jesús estaba con ellos y el deber de ellos era confiar en Jesús. Pero ¿qué pasa? Y aquí viene la lección que quiero compartirte. Jesús está durmiendo. Jesús está al lado de ellos. Jesús, ¿cómo ve lo que está pasando aquí Jesús? Como que Dios es nuestro protector y no hay por qué temer. ¿Cómo lo vieron los discípulos? Los discípulos asumieron que porque Jesús estaba durmiendo, a él no le importaba. Ellos asumieron que Jesús es indiferente en la hora del peligro. Y como asumen eso en su corazón, en su mente, en medio de la lucha, entonces vienen a Jesús con una actitud de queja. Por eso le dicen a Jesús, ¿cómo es que tú no respondes a lo que nos está pasando? No haces nada. Como que Jesús era el responsable de la tormenta que estaba pasando. Entonces, cuando nosotros asumimos algo falso acerca de Dios, usualmente vamos a Dios con una actitud de queja y terminamos culpando a Dios por lo que nos pasa. Esto está pasando con los discípulos en este momento. Los mismos discípulos que están aquí quejándose porque Jesús estaba durmiendo, con una actitud negativa, asumiendo cosas, son los mismos discípulos que irónicamente van a estar durmiendo en la hora más difícil de Jesús cuando Él está en Getsemaní. Y Jesús 3 veces les pidió que mantuvieran sus ojos abiertos y despiertos y velando. Pero los discípulos se durmieron cuando Jesús estaba a punto de entregar su vida y de morir en la cruz del Calvario por cada uno de ellos. Qué paradójico es lo que está pasando aquí. La fe es el poder divino presente en la persona de Jesús. Es el poder de Dios a través de la persona de Jesús estando presente en las situaciones de nuestra vida. No significa que no vamos a pasar la situación. No significa que no vamos a vivir la situación. Significa que en medio de la situación voy a confiar en ese poder divino presente en la persona de Jesús, protegiéndome y dirigiéndome en medio de la dificultad. Ellos recibieron los misterios del reino de Dios para que confiaran en el poder divino de Cristo Jesús. Hoy tú y yo, a través de esa historia, también recibimos la revelación del misterio del reino de Dios, que es confiar en la persona de Jesús para que Él nos siga cuidando en nuestra vida. Creo que hoy es una gran oportunidad para nosotros continuar creyendo que en medio de todos los accidentes y las tribulaciones de la vida, el poder de Jesús está con nosotros para ayudarnos a cruzar al otro lado, donde Él estará con nosotros para siempre en el reino de los cielos. Vamos a estudiar luego la sección siguiente, que es el capítulo número 5, y allí vamos a ver 3 historias. La del endemoniado gadareno, la de la mujer con el flujo de sangre y la historia de la hija de Jairo. Así que espero que este estudio sea de bendición para ti y nos vemos en la próxima sección. Que Dios te bendiga.